En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Canarias ha protagonizado algunos de los episodios más singulares de la historia reciente de España. Uno de ellos tuvo lugar en los años 80, cuando el archipiélago se convirtió en uno de los territorios donde el rechazo a la OTAN fue más intenso. Hoy repasamos aquel movimiento ciudadano que movilizó a miles de personas y dejó una huella que aún perdura en la memoria colectiva de las islas. ¿Qué ocurrió en Canarias para que una mayoría ciudadana votara no a la OTAN en el referéndum de 1986? ¿Qué papel desempeñó el archipiélago en plena Guerra Fría y cómo se articuló uno de los movimientos sociales más amplios de su historia reciente? Pablo Socorro Arencibia, gracias por atendernos hoy en Episodios Insulares. Muchas gracias. Pablo Socorro es investigador del Centro de Estudios y Documentación del Atlántico, autor del libro Canarias dijo no, el movimiento por la paz y contra la OTAN 1978-1986, que pueden encontrar en la editorial Catarata. Gracias a esta publicación vamos a tratar de entender por qué Canarias rechazó entrar en la OTAN. Antes tenemos que saber qué es la OTAN, siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pablo, ¿qué es la OTAN? ¿Cómo y cuándo y para qué se pone en marcha? Bueno, la OTAN es una organización militar que surge en 1949 al calor de un pacto entre Estados Unidos y 11 países europeos junto con Canadá, en el que, aunque en el papel se trataba de una organización militar de defensa, sobre todo de los intereses occidentales, en un momento en el que parecía que había una expansión de los intereses soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial. En realidad, lo que escondía eso, más que la defensa de los intereses occidentales, era una expansión de las ideas de ese bloque sobre las ideas del socialismo internacional, ¿no? Y eso se demuestra, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Es como la OTAN ha seguido expandiendo ese modo de vivir capitalista utilizado a partir de las armas. Bueno, y el 12 de marzo de 1986 se celebra ese referéndum sobre el que vamos a hablar hoy, un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, porque España ya pertenecía a la OTAN desde mayo de 1982. ¿Por qué se convoca entonces este referéndum? Digamos que España entra en la OTAN ya desde finales de los 70, con el gobierno de Adolfo Suárez se da un cambio. España venía de una sociedad con cierto apoyo antiamericano. El gobierno de UCD está dividido en el momento de Adolfo Suárez entre favorables o contrarios a entrar en la OTAN, pero con Calvo Sotelo se incorpora de manera rápida en el año 82, un gobierno que dura muy poco después del golpe de Estado, ¿no? Digamos que el Partido Socialista, que empieza la campaña de entrada no, en contra de la OTAN, en realidad puede tratarse más de un intento electoral de estar en contra de UCD, y también teniendo en cuenta que había una gran parte de la población española que seguía estando en contra de la OTAN. Digamos que el referéndum es un compromiso casi electoral. ¿Y cómo se explicó ese cambio del PSOE tan radical del que nos hablas, de la OTAN de entrada no a el sí a la OTAN? Yo creo que queda mucho por estudiar, ¿no? Pero es cierto que a partir del Congreso de Suresne de 1974 las tesis del PSOE cambian hacia las posturas de la socialdemocracia europea, que seguía a pie juntillas los intereses estadounidenses, sobre todo unos intereses que estaban luchando y combatiendo férreamente contra las ideas socialistas que estaban creciendo en países del bloque occidental, ¿no? En ese sentido, es el camino natural que lleva el PSOE desde el 74, ¿no? Hay elementos que nos ayudan a pensar así, ¿no? Por ejemplo, en 1982, el primer gobierno del PSOE, que se suponía que era anti-OTAN, el ministro de Defensa es Narcís Serras, que es uno de los grandes defensores de la OTAN. Al final todo termina, de alguna manera hay una ambigüedad calculada que llega hasta 1984, cuando en el decálogo de seguridad que presenta Felipe González en el Congreso de Diputados plantea la necesidad
casi condicionada, según él, de que para estar en la Comunidad Europea teníamos que estar dentro de la OTAN, cuando, por ejemplo, había países que no era necesario. Finalmente ese referéndum lo ganó el sí por un 56,85% de los votos y con una participación prácticamente del 60% de la población española. Solo en 4 comunidades ganó el no a la entrada en la OTAN: Cataluña, Euskadi, Navarra y Canarias. Para explicar ese no de Canarias vamos a retrotraernos a los últimos años de la Guerra Fría. El 6 de noviembre de 1975, el rey de Marruecos, Hassan II, ordena la invasión del Sáhara español, aprovechando la incertidumbre política en España con su dictador, Francisco Franco, agonizando en las que serían sus últimas semanas de vida. Fue la llamada Marcha Verde. ¿Cómo afectó a Canarias esta Marcha Verde? Bueno, la Marcha Verde y la descolonización o el abandono de España del Sáhara Occidental afecta de manera directa a Canarias, principalmente porque pasa de ser un territorio de retaguardia, donde de alguna manera durante la colonia española en el Sáhara, Canarias cumplía un papel de retaguardia militar, ¿no? de suministro, de guarnición de esas tropas que estaban en terreno colonial, pasa a convertirse en la frontera sur del bloque occidental en África, ¿no? En el continente africano. De esa manera, por un lado, los gobiernos de España y también los intereses estadounidenses condicionan la geoestrategia de Canarias para ser un espacio internacional de defensa, ¿no? Y afecta en tanto en cuanto la guerra que se libra entre Marruecos y el Frente Polisario está condicionada por la Guerra Fría, ¿no? El papel de Argelia y el papel de todo el movimiento de países no alineados, apoyado de una u otra manera por la Unión Soviética. Probablemente, y de no surgir ningún contratiempo que lo impida, después del verano comenzarán las obras, o al menos se acelerará su proyecto de la base aeronaval de Arinaga, según ha indicado a Diario de Las Palmas el periodista Ángel Gómez Escorial, director de Gaceta Ilustrada. Gómez Escorial ha indicado a este periódico que la construcción de la base aeronaval es necesaria, ya que Canarias está indefendida por su distancia al resto del conjunto del territorio nacional, lo que hace que, logísticamente, su existencia esté más que justificada. Diario de Las Palmas, lunes 30 de junio de 1980. Hablas también de un proceso de remilitarización del archipiélago. ¿Cómo comienza este proceso y cómo fue percibido por la ciudadanía de Canarias? Yo creo que hay una remilitarización de Canarias desde 1956 con la independencia de Marruecos. En ese momento, como decía, que Canarias pasa a convertirse, la Capitanía General de Canarias pasa a convertirse en un poco el lugar, la lugartenencia, el espacio logística de toma de decisiones que de alguna manera va defendiendo los intereses españoles en los distintos conflictos que se da con Marruecos, la guerra de Sidi Ifni, etcétera, y luego contra las incursiones del Frente Polisario contra España en el 74. Aparte de eso, el papel de Canarias empieza a ganar presencia a nivel internacional. Eso se ve, por ejemplo, en la comunicación de Estados Unidos con las diferentes representantes del franquismo durante los años 60 y 70. Ese interés termina militarizando Canarias, en mi opinión, en 3 elementos fundamentales. Por un lado, una militarización internacional con bases militares estadounidenses en Canarias, fundamentalmente 2 bases, una la base aeroespacial de la NASA, que aunque no tenga un papel militar directamente, sí es cierto que la carrera espacial era un elemento fundamental dentro de la Guerra Fría, y por otro lado la base hidrofónica de La Palma, una base que está instalada con el objetivo de seguir los submarinos soviéticos que estaban en ese momento rodeando las aguas próximas a Canarias y las pruebas balísticas de los misiles Polaris y Poseidón que Estados Unidos estaba realizando en medio del Atlántico. Es decir, tiene un papel predominante en medio de la Guerra Fría. Y por otro lado, hay una militarización a partir de la transición por parte del Estado español. La transición canaria no se puede entender sin la geoestrategia y la geopolítica. Y en ese caso, bueno, pues hay un aumento de las tropas acuarteladas, hay un aumento de las infraestructuras militares, de los campos de tiro, de los sistemas radáricos, de las bases aeronavales, etcétera.
¿Fueron estas islas que has nombrado, Gran Canaria y La Palma, las más militarizadas en esta época o todas en general? Las islas más... Además, tiene sentido. Las islas más militarizadas son las islas de la provincia oriental, es decir, es Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Fundamentalmente Fuerteventura, que sufre como ninguna otra ese proceso de militarización, sobre todo a partir de la llegada del tercio Don Juan de Astra de la Legión entre octubre del 75 y febrero de 1976. Un cuerpo que ya estaba actuando de manera colonial en la provincia, en las colonias saharaui, y que pasa a tener una actitud absolutamente colonial con la población majorera, que sufre decenas de violaciones, secuestros, asesinatos durante los 20 años que estuvo la Legión ahí, y que creo que la memoria de los canarios debería guardar, aunque sea un espacio, a las personas que han sufrido y que han vivido en sus propias carnes lo que ha significado ser un territorio súbdito de la Legión. Además fue aquí en Fuerteventura donde mayor rechazo hubo a la OTAN en el referéndum, ¿no? Sí, está totalmente vinculado el rechazo a la Legión y también al campo de tiro de Pájara, ¿no? Que de un día para otro el Ministerio de Defensa expropió el 2,5% de la isla, ¿no? Y dejó pues tierras comunales totalmente bombardeadas. Recordemos que el campo de tiro de Pájara, que sigue estando en activo, es uno de los pocos campos de tiro a nivel estatal que recibe prácticas de fuego pesado de los 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas, es decir, no es un campo de tiro al uso normal, sino que tiene unas implicaciones radicales. Ambos elementos transformaron la antropología incluso de los majoreros, ¿no? Y no se podría entender proyectos políticos como Asamblea Majorera y su peso y su implantación si no se entendiera ese rechazo, ese antimilitarismo que está en el ADN de buena parte de la población, y como dices, se ve en el referéndum del 86. Hablas del campo de tiro de Pájara, pero hay un proyecto que aparece como detonante de esta movilización social, la Superbase Aeronaval de Arinaga. ¿Qué era exactamente esto y por qué generó tanto rechazo entre la población? Bueno, la Superbase Aeronaval de Arinaga se habla ya desde principios de los años 70, pero termina de consolidarse ese proyecto, que nunca vio la luz, a partir de 1977-1978. He podido acceder a documentación del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa, en el que de alguna manera se estaba ya redactando los últimos pasos para dar esa viabilidad al proyecto. Se trata de un proyecto que iba a contar con un presupuesto de 23.000 millones de pesetas en unas islas en las que había un analfabetismo de casi la mitad de la población, que no llegaba la sanidad a todos los pueblos y barrios de Canarias. Se pensaba invertir 23.000 millones de pesetas en una superbase aeronaval. Un proyecto mastodóntico que significaba la mayor inversión del Estado español en la historia reciente de Canarias, ¿no? Ese proyecto lo que significaba era por parte del gobierno español la posibilidad de albergar a toda la flota de la Armada en caso de una escalada de un conflicto que en ese momento se veía que podía existir entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en el que el flanco del África Oriental pues tenía que ser defendido por el papel de España. Eso levantó un movimiento muy potente por parte de la izquierda, de todo el arco, incluso del PSOE, que crearon la plataforma Canarias Pro Neutralidad y contra la base de Arinaga, y que fue, en mi opinión, la eclosión del movimiento anti-OTAN. Ajá. ¿Y quiénes lideraron ese movimiento del no a la OTAN? ¿Había partidos políticos que lo lideraran o fueron colectivos sociales? Como todo lo que pasaba en los primeros años de la transición, fueron los partidos políticos, porque era donde la gente militaba después de años de censura y de falta de libertades políticas. Los activistas empezaron a militar en partidos políticos, y aquí fue fundamental el papel de unión del pueblo canario, primero de PSU y luego de UPC, pero también del Partido Socialista y también incluso de dirigentes de UCD. Es decir, era un proyecto que a pesar de estar apoyado por algunos sectores, una mayoría social se impuso pidiendo que no se construyera. Creo que al final, de alguna manera u otra, fue un éxito de esos dirigentes como Fernando Sagaceta, que
alzaron la voz contra esa tropelía que iba a significar un gasto que iba a poner además a Canarias en el disparadero de cualquier tipo de amenaza soviética. ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! Pero la contestación no estaba solo en Canarias. En la sociedad española hubo una fuerte contestación contra esta entrada de España en la OTAN. Se movilizaron artistas, intelectuales, hubo también grandes manifestaciones, ¿no? Por supuesto, las manifestaciones, el ciclo del movimiento pacifista europeo contra las bases de euromisiles que se da a principios de los años 80 pasa al Estado español contra la OTAN, convirtiéndose en una de las movilizaciones pacifistas más importantes de Europa en ese momento, ¿no? Hay movilizaciones que son muy masivas, ¿no? Por ejemplo, contra la base de Torrejón de Ardoz, movilizaciones en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, y Canarias dentro de eso cumple un papel capital, porque Canarias lidera en muchos momentos esa coordinación de movilizaciones, participa en la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas y pone además el acento sobre el papel frontera que tiene Canarias, ¿no? Y creo que fue un éxito el movimiento pacifista contra la OTAN en ese momento. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? ¿Por qué se consideró en su día la pregunta que se hizo para el referéndum una pregunta trampa? Fundamentalmente porque estaba condicionada por tres supuestos. El gobierno de Felipe González sabía, las encuestas lo decían, que había una gran mayoría de población española indecisa y que eso de entrar a la OTAN, de permanecer, de seguir en la OTAN, había mucha gente que lo veía con cierto riesgo. Por lo tanto, la pregunta estuvo condicionada por tres supuestos. Por un lado, que España no participaría en la estructura militar de la OTAN, cosa que se cambió a partir del gobierno de Aznar, que España no almacenaría armas nucleares. Recordemos que en España, creo que fue en el año 68, cayó una bomba nuclear en Palomares, ¿no? Que fue que tuvo un impacto importante en la sociedad, y por último la reducción del papel de Estados Unidos en el Estado español, cosa que no se ha cumplido, sino todo lo contrario, ¿no? Cada vez hasta hace muy poquito con la guerra de Irak y con la guerra de Irán y el papel que ha cumplido España, como planteando que no debería haber más tropas en suelo español que ataque a terceros países, pero digamos que ha habido tropas y siguen habiendo bases militares en Rota, en Morón, en Torrejón de Ardoz, etcétera. Uh-huh. Y una de las ideas más interesantes de este periodo es el concepto de neutralidad canaria, algo que todavía siguen solicitando muchas organizaciones, ¿no? ¿Qué significa exactamente eso de neutralidad canaria? Bueno, entendemos que Canarias, por su condición geoestratégica, por su condición como terreno perteneciente al continente africano, debe cumplir un papel distinto al Estado español, es decir, que debería, de alguna manera, permitirse esa neutralidad. Principalmente porque en caso de un aumento de la beligerancia a nivel internacional, Canarias es más sensible de ser territorio de conquista, territorio donde se dé enfrentamiento, ¿no? Por su posición y por sus intereses. Por lo tanto, Canarias debería tener un papel distinto. Canarias debería servir de alguna manera como una plataforma de paz, una manera de entender las relaciones internacionales de otra manera con respecto a nuestro continente y a las relaciones que se dan en medio del Atlántico. A medida que se iba avanzando por Tomás Morales, Bravo Murillo y 1 de Mayo, fueron cambiando las frases coreadas por los manifestantes. Los gritos populares contra la OTAN y Reagan se truncaron al llegar a la altura del cuartel de Mata en ni OTAN ni Legión, desmilitarización, y al pasar por presidencia del gobierno en San Bernardo, Saavedra, la OTAN es la guerra, y el pueblo canario con el Frente Polisario. Manifestación anti-OTAN en la capital Gran Canaria, publicado en Diario de Las Palmas, lunes 11 de noviembre de 1985.
Y esas movilizaciones avanzaban en los años 80 y iba creciendo, ¿no? Iba siendo cada vez mayor. ¿Qué factores explican que aquella reivindicación pasara a ser algo relativamente minoritario a convertirse en un movimiento social más amplio que recordamos todavía en días como hoy? Yo creo que hay un éxito en la estrategia de campaña que plantean los comités anti-OTAN a partir del 84. Ellos se dan cuenta que era interesante, que era importante vincular la militarización que se estaba viendo en Canarias con el no a la OTAN. De alguna manera se trataba de acercar las causas y las consecuencias de la guerra a Canarias. Eso permitió sentir lo que significaba estar de uno u otro lado de ese conflicto. Eso llevó a que la movilización, a que las organizaciones de base se ampliaran por todos los pueblos, aldeas, ciudades y barrios de Canarias, ¿no? Contándose por decenas los colectivos que empezaron a organizar un repertorio de acción colectiva, es decir, unas movilizaciones muy expresivas en el que podías contar desde personas, desde niños en los colegios hasta comunidades cristianas, hasta jubilados, hasta profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera se desideologizó el no a la OTAN, se pusieron por delante las siglas de la paz, ¿no? Y de alguna manera era más fácil estar en contra de la OTAN que a favor de la OTAN en el 85 en Canarias. ¿Qué impacto tuvo ese cambio de posición en Canarias y en la campaña del referéndum? Porque ahí estaba, creo que, Jerónimo Saavedra liderando el PSOE en ese momento. Sí, queda mucho por estudiar. Creo que es un campo súper interesante, ¿no? ¿Cuál es el papel del primer gobierno de Jerónimo, el segundo gobierno de Jerónimo Saavedra? En mi opinión, creo que el PSOE de Canarias tenía una posición mucho más anti-OTAN, mucho más pro-neutralidad que el PSOE a nivel federal, principalmente porque el propio Jerónimo Saavedra en el 82, cuando fue elegido, en múltiples ocasiones, dijo que no estaba de acuerdo con que Canarias se militarizara, que Canarias tuviera bases militares ni estadounidenses, ni siquiera del Estado español, y por supuesto no estaba de acuerdo con la OTAN. También aquí hay un elemento fundamental. En el segundo gobierno, a partir del 85, de Jerónimo Saavedra, entra en un pacto de apoyo junto con el PRC, el Partido de la Revolución Canaria, el Partido Comunista, Asamblea Majorera y creo recordar que también Asamblea Herreña Independiente. Esos partidos eran miembros del Exapartido, que era una coalición de partidos en contra de la OTAN, y de alguna manera creo que condicionaron ese apoyo del PSOE, ese apoyo que el PSOE podría haber hecho a favor de la OTAN. Lo que se puede observar es que la campaña a favor de la OTAN por parte del PSOE fue muy tímida en Canarias. Eso también facilitó los resultados. Y llegamos a finales de 1986, después de años de movilizaciones, campañas y debates públicos. Canarias se enfrenta a ese referéndum sobre la OTAN. Estos resultados supongo que se entienden, ese no a la OTAN que ganó en Canarias, como la culminación de todo ese proceso que nos has descrito, ¿no? Sí. Considero que el resultado fue la organización de una victoria, es decir, el movimiento contaba con mucho apoyo en la calle, pero no contaba con los aparatos mediáticos, no contaba con en ese momento había solo una televisión, recordemos que estaba a favor absolutamente de la OTAN, y así todo consiguieron una victoria, consiguieron el no, y eso la gente que lo vivió en ese momento, los activistas lo recuerdan como una absoluta victoria. En alguna ocasión algunos historiadores, al que yo me sumo también, hemos llamado que el referéndum fue la última batalla de la transición, porque de alguna manera significaba ese cierre de las relaciones exteriores que se había abierto, ¿no? Ese cierre ese final de un ciclo de transición que empieza con la muerte del dictador. En el caso de Canarias, ese cierre no se dio como se esperaba, y de alguna manera alumbró a una parte de la población, de la sociedad que estaba luchando pues por una transformación, a seguir luchando y a seguir intentando otra victoria. ¿Cómo quedaron finalmente los resultados de este referéndum en Canarias? Sabemos que ganó el no a la entrada en la OTAN, pero ¿cómo quedó exactamente? Y por islas, ¿hubo islas en las que sí que ganó el sí a la entrada en la OTAN? Yo creo que eso es una cosa que se ha metido en nuestro imaginario, ¿no? Como que la provincia de Las Palmas ganó el no, y en la provincia
provincia de Santa Cruz de Tenerife ganó el sí. En realidad ganó el no en toda Canarias. Es decir, a pesar de que sí es cierto que ganara en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, menos en el Hierro, que ganó el no, lo cierto es que allí, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ganó en 17 municipios, ¿no? Y entre ellos ganó en Santa Cruz de Tenerife o en La Laguna. No se podría entender el cómputo total si no sumamos las dos provincias, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es por desmerecer el trabajo que se hizo contra la OTAN en la campaña en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El resultado fue un éxito porque la movilización estuvo descentralizada y contó con todas las islas. Y en ese no a la OTAN, aunque no quiera separarlo por islas, pero bueno, para poder entender un poco mejor, hablamos ya de Gran Canaria y de lo que implicó esa superbase aérea, por ejemplo, de Arinaga. En el caso de Fuerteventura, el campo de tiro de Pájara, también el tema de la llegada de la Legión. ¿Qué ocurrió en el Hierro? ¿Qué ocurrió en Lanzarote? ¿Hubo también intentos de militarizar las islas? Bueno, en el Hierro hay un episodio de una caída de un avión estadounidense, creo que en el 75, 76, pero sobre todo ahí tiene un papel fundamental Agrupación Herreña Independiente, que se posiciona en contra de la entrada en la OTAN. Recordemos luego que en el 96 hay las movilizaciones más importantes que se han dado en el Hierro fueron contra la lanzadera del Malpaso, ¿no? Que también están vinculadas a ese movimiento pacifista o a esa neutralidad de la isla del Hierro. Bueno, en cierto sentido tiene un peso muy importante el papel de Agrupación Herreña Independiente. En islas como Lanzarote también hay un proceso de militarización. En las Peñas del Chache hay un campo de tiro, etcétera, y también tiene que ver con el papel del movimiento ecologista en los años 80 en Lanzarote, que juega un papel muy importante, por ejemplo César Manrique, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos hablado de ese no a la OTAN en ese referéndum, ese no a la OTAN de Canarias, pero ese movimiento anti-OTAN empezó en Canarias o se empezó a gestar en Canarias antes incluso de la entrada de España en la Organización del Atlántico Norte. Sí, el movimiento anti-OTAN, en mi opinión, hunde sus raíces en el movimiento antifranquista. El movimiento antifranquista canario está atravesado por la lucha por la neutralidad contra el imperialismo estadounidense, mucho más intensamente que en otros lugares del Estado español. Y eso se traduce en la transición, ¿no? Coaliciones como Unión del Pueblo Canario tiene dentro de su propia raíz, ¿no? Y los partidos que forman parte de esa coalición tienen en su raíz el antiimperialismo, ¿no? La solidaridad con los pueblos latinoamericanos, con los pueblos africanos, etcétera, ¿no? Y a partir de la lucha contra la base de Arinaga surge un movimiento anti-OTAN absolutamente arrollador, ¿no? En la sociedad, entendiendo que era necesario mantener esa neutralidad. Y eso sigue creciendo. Hay una campaña muy fuerte también contra la entrada en la OTAN en el 82 y posteriormente contra la permanencia. Y si hoy se vuelve a celebrar ese referéndum, ¿qué crees que saldría en la votación en Canarias? Es complicado porque creo que vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, con menos capacidad para los debates sosegados, en una sociedad cada vez más polarizada. Y no sabría decir qué podría pasar. Lo que sí tengo claro es que habría un movimiento social pacifista y antimilitarista repartido por las 8 islas que sería capaz de, aunque sea, explicar la importancia que Canarias no sea parte de un bloque militar y que existe otra manera de entender las relaciones internacionales vinculadas a la paz y no a la guerra. Uh-huh. Bueno, pues Pablo Socorro, como decíamos, autor del libro Canarias dijo no, el movimiento por la paz y contra la OTAN, 1978-1986. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Gracias a ti, Paola. Los textos históricos los han leído hoy Carlos Guillermo Domínguez y Cintia Quintana, y del montaje se ha encargado Fernando Domínguez. El programa lo pueden recuperar en las principales plataformas de podcast, incluida la nueva aplicación de la Radio Canaria. Un saludo.